estudiando un poco, retomando la diferencia entre la ley y el evangelio, y lo veíamos como un asunto más práctico en nuestra interpretación de la escritura, en nuestra interpretación de lo que Dios dice acerca de nosotros. Y decíamos que es muy importante, no la confusión, no la separación, no la contraposición, sino decíamos la diferenciación entre la ley y el evangelio. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando regresamos ahora hablando de lo que enseñan las confesiones sobre la salvación, pues debemos entender correctamente la función que tiene cada elemento de la palabra de Dios. Ya no como, ¿cómo les diré? Como doctrina, que la doctrina de la ley, la doctrina del evangelio, sino más bien como agentes, si le podemos decir así, o como elementos que de la palabra de Dios que obran la salvación, la ley y el evangelio, porque eso es lo que, ya no estamos hablando de que, ok, si esto es esto, entonces es ley, si es lo otro, es evangelio, no. Ya estamos hablando de cómo la palabra de Dios usa su naturaleza para traer salvación, y esto es importante que lo entendamos. Bueno, decíamos, recordamos que la ley es todo lo que la palabra de Dios dice, hazlo. Y decimos que pues hay tres maneras en las que la palabra nos exhorta para hacer las cosas mediante la ley. Uno es diciéndonos así tal cual, hazlo, como leemos por ejemplo en Deuteronomio 6 que acabamos de leer, dice llamarás al Señor tu Dios, ¿no? O sea, es un imperativo, cuídate de no olvidarte, etcétera, etcétera. Esa es la primera manera en la que la ley nos hace hacer cosas según lo que ella demanda. Entonces la ley nos enseña qué hacer diciéndonos hazlo. Otra manera, por ejemplo, en la que la ley nos enseña ese hazlo es a través de, ¿cómo les diré? Comparándonos a nosotros con lo que debería ser. Primero dice hazlo, pero después nos dice esto es lo que no estás haciendo. Vemos que en interpretación de la ley, pues es tanto el sentido positivo como el sentido negativo de una ley, ¿no? La ley dice hazlo, quiere decir que eso es lo que debo hacer. Pero cuando la palabra de Dios me dice que hay algo que debo hacer, por manera consiguiente yo me doy cuenta que no lo estoy haciendo. Entonces son dos maneras muy importantes para entender cómo la palabra usa la ley propia. Entonces la ley me dice, haz esto, y después me compara con lo que debería estar haciendo para decirme, esto es lo que no estás haciendo. Hay un cantito de niños que habla sobre la Biblia, que dice, la Biblia es cual martillo que parte la roca en dos. Es lámpara que alumbra como faro en tempestad. Este tercer uso, esta tercera manera, es quizá un poco exclusiva para los cristianos, porque nos dice por dónde ir, nos va enseñando cuál es la dirección que debemos tomar. Una vez más, a través de esto es lo que debes hacer y esto es lo que no estás haciendo. Es lámpara que alumbra como un faro en tempestad, sí, porque la palabra de Dios nos va guiando, nos va exhortando, y quizás esta es la palabra que necesitamos, la exhortación. Pero vean ustedes cómo es para el cristiano. Y a propósito, este cantito dice espada de dos filos, pues obviamente es lo mismo, nos dice qué hacer y qué no hacer. Y luego dice, y un espejo, la Biblia es. Esa referencia al espejo es la segunda cosa que hace la palabra que les estaba diciendo. Porque me compara con lo que debería estar haciendo y que no estoy haciendo. Entonces, aquí ya estamos entendiendo a la palabra de Dios no como principios, no como puntos doctrinales, sino como un texto vivo que hace cosas a través de su propia naturaleza. Y la primera cosa que hace pues es obrar a través de la ley. Ya sea diciéndonos lo que hay que hacer,
diciéndonos lo que no estamos haciendo, o para el cristiano guiándonos en la dirección correcta. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Porque si ustedes se fijan en el versículo 5, es donde nos quedamos el domingo pasado, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y esto es una cosa muy, muy, muy importante de lo que estábamos diciendo hace 8 días en relación con lo de hoy. Quiero que noten cuál es el medio, cuál es el elemento por el cual fuimos predestinados. La causa, pues, es la voluntad de Dios. O sea, el Señor quiso, ¿no? De allí nace el hecho de que Dios quiso. Pero ¿cuál es, digamos, la excusa, por así decirlo? ¿Cuál es la excusa para que hubiéramos sido predestinados? ¿Cuál es la manera, cuál fue el método para ser predestinados? Yo creo que método es la mejor palabra. La razón, pues, es la voluntad de Dios. Dios quiso y así fue, ¿verdad? Tan simple como el Señor dijo, sea la luz y fue la luz, ¿verdad? Esto dice el Señor y así es. Pero debemos entender que no nada más es que el Señor quiso hacer algo, sino que también lo hizo de una manera particular. Porque si nos olvidamos del método, de la razón por la que el Señor predestinó, allí cambia un poco la cosa. Y está bien clarito aquí en el versículo 5. ¿Se acuerdan que hablábamos hace 8 días sobre la diferencia entre tener la cruz como nuestro centro y tener la soberanía de Dios como nuestro centro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, de entrada uno está centrada en la ley y otro está centrado en el Evangelio, ¿verdad? Si yo estoy centrado en la ley, es decir, en la soberanía de Dios, pues Dios no necesita ninguna excusa que darnos, ningún método para usar, simplemente Él quiere y se hace, ¿no? Dios dice esto y así sucede y se acabó. Pero cuando nosotros vemos las acciones de nuestro Dios, como que Él se preocupa demasiado por cosas que en apariencia serían intrascendentes. Si de verdad el Señor tuviera centradas sus acciones en su, ¿cómo les diré?, en su soberanía, pues no hubiera perdido tanto tiempo haciendo profecías, señales, detallitos, cosas que pues son innecesarias para alguien que tiene el poder de hacer las cosas con un chasquido, como los dioses, ¿verdad? Como las fantasías que nosotros vemos de superhéroes y todo eso. Ustedes se fijan, ellos tienen el poder y lo hacen, ¿no? Y sin embargo, como nuestro Dios, sus acciones están centradas en la cruz, fíjense, esto es muy importante, como las acciones del Señor están centradas en la cruz, hay algo que moldea todas sus acciones. Y quiero que noten aquí en el versículo 5 que el Señor no nos predestinó simplemente porque quiso. Sí fue porque quiso, pero no esa fue la causa, lo que efectuó nuestra predestinación, sino, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. El simple hecho de que San Pablo aquí incluya o mencione a Jesús, quiere decir que Jesús es el medio por el cual esa predestinación sucede. El Señor, por ejemplo, quiso crear el universo, leemos en Génesis 1. El Señor quiso, esa fue su intención, no voy a crear el universo. Pero no lo hizo así nada más aparecer todo como lo bien pudo haberlo hecho, ¿no? ¿Se acuerdan que hay uno de los días en donde Dios no dice y sea esto, sea lo otro, ¿verdad? Simplemente fue. Y sin embargo el Señor quiso hacerlo a través de sus palabras. De esa misma manera, con esos mismos medios, con ese mismo método, el Señor nos predestinó, dice, por medio de Jesucristo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que somos predestinados por medio de Jesucristo? Que el ser predestinados depende de Jesús.
según el puro afecto de su voluntad. ¿A qué nos referimos con el puro afecto de su voluntad? Dios quiso predestinar para salvación. Esa es la voluntad de Dios, ¿no? De la misma manera en la que Dios quiso crear el universo. Pero, ¿cómo sucede esa predestinación? Allí es donde viene importante el ministerio del Señor Jesús. ¿Se fijan cómo el enfoque es diferente? ¿Cómo el centro no está en que Dios escoge o no escoge? No, Dios escogió escoger. En general, ¿no? Dios quiso escoger. ¿Cómo se dio esa elección? A través de Jesucristo. Y ahora sí, fíjense bien cómo cambia la naturaleza de la doctrina de la elección. Porque ya no dependo de que si Dios quiso elegirme o no quiso elegirme. Eso es importante. Ya esa no es la discusión. Podríamos preguntar, ¿quiso Dios escoger para salvación? Sí. Pero una vez resuelto ese asunto, ya no tengo yo que estarme preocupando con que si Dios me escogió o no me escogió. Ahora, ¿de qué me debo preocupar? Bueno, no preocupar, sino interesar en que si estoy en Jesús o no estoy en Él. Y vean ustedes cómo cambia mi enfoque. Ya no estoy al contentillo de Dios, como decimos en México. Simplemente ahora tiene que ver con mi relación con Jesús y ya cerré el enfoque. Entonces debemos decir que nuestra predestinación sucede en tanto que Jesús ofrece salvación y la oferta está abierta. Cualquier persona, y esto es importante, cualquier persona que puede conocer a Jesús, cualquier persona que tiene la capacidad de creer en Jesús, fue predestinada para salvación. Si ustedes se fijan, la promesa de Jesús no se la dio Dios a Abraham nada más, ¿o sí? La promesa de Jesús no se la dio el ángel nada más a la madre del Señor, ¿o sí? ¿A quién le dio la promesa nuestro Dios de Jesús? Por eso es muy importante Génesis 3:15, ¿no? ¿Qué le dice el Señor cuando está reprendiendo a la mujer y a la serpiente? Le dice a la serpiente y dice, y estableceré enemistad entre tú y ella, entre su simiente y tu simiente. Dice, y él, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Quiere decir que la promesa estuvo abierta para todos los hijos de Eva. Es decir, para toda la humanidad. Y luego pues ya viene el desarrollo del pueblo de Dios, la necesidad de estar en una relación con Dios, etcétera, etcétera. Pero vean ustedes cómo la predestinación es abierta. Todos los hijos de Eva están predestinados para la salvación. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Porque por eso Dios le dio la promesa a la madre de la humanidad. No se la dio a Sara, la madre de los judíos, no se la dio a Rebeca, no se la dio a una mujer específica de un pueblo específico. Fue una promesa para toda la humanidad. Y si vemos esto en perspectiva, ¿qué dice San Juan 3:16? Fíjense, y ahí vemos como que el resumen de esto que estoy hablando, ¿no? Porque de esto, dice en el original, porque así es como Dios amó al mundo. ¿Cómo? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Es selectivo? En cuanto a quiénes, no. En cuanto a cómo, sí. Y eso es muy, muy, muy importante. Dice la promesa de San Juan 3:16, porque de esta manera, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, entonces, no es selectivo con los quiénes, sino con el cómo. Y dice aquí el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, pero vean ustedes cómo, ahí es específicamente el cómo, por medio de Jesucristo. O sea, no porque el Señor no sea selectivo con quiénes, no significa que Él no es selectivo con el cómo, porque allí sí. ¿Por qué? Porque así quiso. Ahora sí nos vamos a la soberanía, ¿no? Por esta razón, específicamente y particularmente, el Señor Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vean ustedes cómo Jesús nos deja bien en claro que nuestra predestinación para salvación, que nuestra salvación, que nuestra relación con Dios es nada más a través de Él. Y vean ustedes cómo el Señor dice, yo y el destino, o yo y la elección eterna, o yo y la sangre judía. ¿Se fijan cómo no? ¿Cuál es el único requisito para que todo esto funcione? Él. Él es el único pero en el contrato. El Señor no hace excepción de personas, el Señor llama a todos, el Señor dio a su Hijo para el mundo, etcétera, etcétera, pero tiene que ser en Jesús. Dice, porque en ningún otro hay salvación. Entonces vemos aquí específicamente cómo funciona la elección. Y vean ustedes, eso es muy, muy, muy importante, dejar de preocuparnos entre que si Dios me escogió o no me escogió. Ya no estoy dependiendo en que si Dios quiso o no quiso, sino en Jesús. ¿Y saben qué es otra cosa igual de bonita de esto? Que el hecho de que ya no me pregunte en que si Dios quiso o no quiso, sino que me enfoque en Jesús, me está diciendo que Dios sí quiso. ¿Se dan cuenta de eso? El hecho de que mi preocupación, por así decirlo, ahora sea Jesús, quiere decir que Dios sí quiso salvarme. Dios sí quiso alcanzarme. Y estoy en la bendición de poder estar preocupándome por este tipo de cosas. Vean ustedes cómo el Señor es el que da el paso para eliminar la incógnita, para eliminar la incertidumbre, ¿no? En caso de que hubiera incertidumbre, el Señor nos mostró que sí quiso salvarnos cuando envió a Jesús. Dice entonces en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Ahora, esto es muy importante que entendamos esa palabra. No particularmente porque el versículo así lo exija, sino por términos, por terminología, ahora que estamos estudiando las confesiones. Y voy a tomar esa palabra a propósito que nuestra traducción la retoma. ¿Qué es la redención? Y quiero que lo entendamos porque las confesiones nos enseñan dos cosas distintas. Más bien nos enseñan dos conceptos distintos. Fíjense bien, la redención y la salvación
una comprende a la otra, pero no es lo mismo. La redención y la salvación. ¿Qué es la salvación? Pues bueno, o como les diré, la salvación y la redención se comprenden la una a la otra, pero la redención es un poquito más, ¿cómo les diré? Más visible. La salvación es más un hecho, la redención es más bien una acción. Pero realmente, o sea, no podemos decir que hay redención sin salvación y no hay salvación sin redención. ¿A qué nos referimos con la salvación en particular? Fíjense bien, la salvación significa ser salvados de algo, ¿no? Y la palabra de Dios nos enseña que principalmente pues es el pecado y la muerte, ¿no? Pero la redención nos habla de ese proceso en el que volvemos a ser lo que Dios quiso que fuéramos en Edén. Y les digo que nuestras terminologías a lo mejor no se acoplan muy bien a lo que el Señor enseña, porque pues la palabra de Dios también usa las palabras así como intercambiables, ¿no? Pero si nosotros lo ponemos ya como en concepto, como en procesos, la redención inicia con nuestra conversión, y eso es muy importante, y termina con nuestra resurrección. Nuestra salvación inicia con nuestra conversión y se realiza, no voy a decir que termina, sino que se realiza en nuestra justificación. Técnicamente, y les estoy diciendo términos así de libro, técnicamente nosotros no seríamos todavía redimidos, somos salvos, pero técnicamente no todavía redimidos, porque falta nuestra resurrección, ¿no? Porque como nos enseña San Pablo en Romanos 7, Romanos 8, seguimos todavía con la acechanza de la carne. Todavía sigo batallando conmigo mismo. Fíjense bien cómo esto no significa que no soy salvo. O sea, la salvación se realiza, sucede, acontece cuando soy justificado. Y eso lo vamos a ir viendo ahorita poco a poco. Pero soy redimido cuando el Señor me libera, por ejemplo, de las acechanzas de mí mismo. Eso ya sería en términos técnicos. No sé si ustedes se han puesto a pensar que en la mayoría de las ocasiones que la palabra, o por lo menos nuestras traducciones, usan la palabra redimidos, se refieren a personas del pasado, a los santos, porque en ellos pues ya se dio, digamos, una versión más completa de la redención, por así decirlo, una versión más completa de la redención. Ellos no son más salvos que nosotros, simplemente su condición es un poco diferente, porque ya no están peleando con ellos mismos. Los santos en luz ya no tienen debilidades de la carne, ya no tienen tentaciones del maligno, eso ya quedó atrás. Ya ellos ya fueron redimidos, ellos ya fueron salvos, por así decirlo, del pecado y de la muerte. Ellos sí, nosotros todavía no. Y sin embargo, vean como San Pablo dice bien clarito en quién tenemos redención, por su sangre. O sea, no porque no esté completa significa que no la tenemos. No porque se haya cristalizado en nosotros todavía, significa que no la tenemos. Y es que, por ejemplo, vivir en las promesas de Dios no es lo mismo que vivir en las promesas del hombre. Y eso es importante porque cuando en una pareja, cuando en un noviazgo o en una amistad, se vive en las promesas pues sí, realmente no ha pasado nada todavía. Por ejemplo, en un compromiso matrimonial, cuando las personas se comprometen para casarse, ese compromiso, las personas siguen sin casarse, no están casadas, porque apenas va la promesa.
Pero en el caso de nuestro compromiso, por ejemplo, con Dios, de nuestro matrimonio con Dios, no porque apenas estemos comprometidos significa que no estamos casados. ¿Se fijan? No porque no haya pasado todavía como sucederá en su momento, significa que no lo tenemos, porque las promesas de Dios nunca fallan. Prácticamente no hay distancia entre las promesas y las acciones de Dios, porque Dios promete lo que hace y hace lo que promete. Punto. Por eso les digo que no es lo mismo como en un matrimonio, como en una amistad, porque las personas rara vez hacen lo que dicen y no dicen lo que hacen. Pero vean ustedes en quién tenemos redención por su sangre. Y entonces aquí es donde entra precisamente la ley de Dios, que es lo que hemos estado cubriendo, la ley de Dios. ¿Qué hace la ley de Dios? Pues bueno, acuérdense que les estaba yo diciendo, ahora que vamos avanzando ya más en el pasaje, eso de la redención, que tanto la redención que incluye a la salvación inicia en la conversión. La redención inicia en la conversión. ¿Y qué es la conversión? Allí es donde empieza. Fíjense cómo la salvación ya empezó desde hace cuánto, ¿verdad? O sea, el proceso, el plan de Dios, la predestinación, eso ya empezó desde que el Señor quiso. Fíjense cómo no empieza cuando yo digo sí. ¿Se fijan? O sea, eso ya va y nosotros llegamos cuando ya está puesta la mesa, ¿no? Pero el asunto soy, entonces yo cómo entro en eso que ya está sucediendo, ¿no? Y pues allí se da la conversión. Y pues la palabra misma, conversión, nos lo enseña, ¿no? ¿Qué es la conversión? Bueno, San Pablo usa ese término muchas veces en cosas, ¿cómo les diré? Intrascendentes, bueno, no intrascendentes, sino normales. Dice que regresó a tal lugar. O cuando San Lucas dice que, ¿se acuerdan que José y María regresaron a Jerusalén? Eso de regresar, esa acción de voltearse para ir de vuelta a donde se estaba antes, esa es la palabra conversión. No estamos hablando de algo profundo, de algo, de una transformación. Simplemente es volver a lo que éramos, a lo que debíamos ser. Uh-huh. Y es entonces un volverse hacia lo que se debía hacer. ¿Se acuerdan? Como dice el versículo, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase, es decir, regrésese. ¿A dónde? Al Señor. Entonces, fíjense de quiénes se está hablando. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y no sé si ustedes se ponen a pensar que eso de entrada ya es ley. Eso es la obra de la ley, ¿a poco no? Porque la ley le llama al impío impío y al inicuo le dice inicuo. Eso es lo que eres. Entonces vemos que es obra de la ley y ya de entrada ya vemos los efectos de la ley de Dios. Ya vemos la palabra de Dios utilizando su ley para hacer algo. Uh-huh. ¿Cómo? Llamando al inicuo inicuo y al impío impío. Eso es lo que eres. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Es quiere decir que los caminos de uno son malos y los pensamientos del otro también. Y vemos cómo la ley de Dios ya está haciendo algo. Le está llamando a las cosas como son, ¿no? Llamando a las cosas por su nombre. Allí ya vemos la acción de la ley de Dios. ¿Y qué otra cosa hace? Dice, haz esto. ¿Qué es lo que la ley, por ejemplo, en ese versículo que estoy citando, qué es lo que la ley nos dice hacer? Deja
y vuelve. Es decir, haz esto, porque eres esto y eres esto. Allí está la ley de Dios. Y vean ustedes cómo la ley de Dios primero nos dice lo que somos. Muy relacionado a la palabra conversión, tenemos, por ejemplo, la palabra arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Bueno, cuando las personas lo escriben así como en matemáticas o todo eso, el arrepentimiento equivale a la contrición y a la fe. ¿Por qué? ¿En qué momento yo puedo llegar al arrepentimiento? Y piensen ustedes en esto. Únicamente cuando la ley ya me dijo qué hacer, qué soy o qué no estoy haciendo y qué no soy. Por eso es necesaria la ley de Dios en este proceso. O sea, la ley de Dios no le dice algo digamos, la ley de Dios no le haría daño, no le diría nada al que está bien. Para el Señor Jesús la ley no fue ningún problema. Pero la ley de Dios es la que en primer lugar llega al corazón muerto, que está bien muerto, decía uno de mis maestros, nuestro corazón está bien muerto, porque no puede, no quiere y no está ni siquiera capaz de, de creer en Dios. Y si ya está muerto el corazón, bueno, la ley de Dios dice, llega para matarlo una vez más. San Pablo habla de morir al mundo, ¿no? Morir a nuestra carne, morir a nuestro pecado. Porque muchas veces la persona está muy vivita en sus pecados. Muchas veces la gente está muy tranquila viviendo en la manera en la que vive. ¿El impío ustedes creen que tiene problema de andar en sus caminos? Pues no. Y el inicuo no tiene ningún problema de andar en sus pensamientos. San Pablo estaba bien a gusto codiciando. Y dice San Pablo, yo no sabría que está mal codiciar, como nos dicen Romanos, si la ley no dijera no codiciarás. Si la ley no dijera no codiciarás. Y entonces, una vez, hermanos, que la ley me dice cuál es mi situación, la misma palabra de Dios, el Espíritu Santo utilizando la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace? Hace que yo que estoy muerto, hace que yo que soy un cadáver, o hace que yo que estoy supervivito en mis pecados, muera a esa condición o tenga la capacidad de arrepentirme. Porque ¿quién es el que se arrepiente? Y esto es importante. ¿Quién es el que se arrepiente? El que reconoce que estuvo mal y el que cree que ese mal puede ser perdonado. El impío que sigue en sus caminos impíos y el inicuo que sigue en sus pensamientos inicuos, jamás va a saber que estaba mal y jamás va a creer que sus caminos pueden ser perdonados. Solamente la palabra de Dios puede obrar ese arrepentimiento. Y a mí se me hace muy bonito eso de que el arrepentimiento es la contrición y la fe. Porque no nada más reconozco que estoy mal, pues eso el mundo nos lo enseña, ¿no? Las enfermedades y pandemias que nosotros sufrimos, pues nos enseñan eso, ¿no? Que las cosas andan mal. Pero ¿y qué? Luego después de eso, ¿qué? O sea, ya estoy mal, gracias, sí. La obra de la palabra de Dios en la conversión, pues nos enseña precisamente que estoy mal, pero hay perdón. Y eso es lo bonito, ¿no? O sea, no nada más me destruye, sino que me da vida.